el partido que enfrentaba, partido correspondiente a la Liga, al Atlético de Madrid y al Real Madrid en el Estadio Metropolitano. Un partido que tuvo que suspenderse en el minuto 68 durante 20 minutos después del lanzamiento de objetos al portero del Real Madrid. Una denuncia que ya ha llegado, no solo lo vamos a tratar de inmediato al comité de competición, que anuncia que va a tomar medidas duras que se conocerán el próximo miércoles, sino también una denuncia que acaba de presentarse ante la Fiscalía. Una denuncia que ha presentado el Movimiento contra la Intolerancia, de la que vamos a hablar, ya les digo, de inmediato, precisamente con su presidente. Pero antes, Serafín Giraldo, inspector de policía, responsable de Policía H50, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Digo Luis. que antes tenemos que hablar desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la seguridad, cómo, por qué y qué consecuencias puede tener lo ocurrido anoche en el Estadio Metropolitano. Lo primero que hay que decir es que hay una persona identificada por el propio club, por el Atlético de Madrid, que ha anunciado además su expulsión permanente, como uno de los responsables del lanzamiento de algunos de esos objetos. Lo hemos comentado en alguna ocasión, Serafín, un campo de fútbol, el Metropolitano, todos los de primera división, seguramente es uno de los espacios con mayor número de cámaras por metro cuadrado del mundo, con lo cual entiendo que esta es una investigación que va a avanzar con cierta rapidez, ¿no? Correcto, y además son cámaras increíbles, cámaras que pueden prácticamente leer tu DNI a una distancia muy grande. Por tanto, te puedo decir que las fuentes de investigación son muchas, pero al final se concretan en una. Evidentemente son las cámaras que en los estadios de fútbol tienen una precisión y un alcance increíble. Por tanto, todas esas personas entiendo que se hayan físicamente identificadas prácticamente todas. Es decir, que además puede ser una identificación que conozcamos o que se conozca en relativamente poco tiempo. Correcto. Sencillamente hay que ver las cámaras, visionar, sacar a esas personas, sacar las imágenes de esas personas, de los vídeos, y una vez se hayan sacado, contrastar con bases de datos policiales, también, evidentemente, con bases de datos del propio Atlético de Madrid, de sus socios. En definitiva, es una tarea bastante sencilla. Sí que puede ser laboriosa, porque también hay que precisar qué persona o personas pudieron lanzar objetos, pudieron emitir algún tipo de, de vocablos racistas o de otro tipo de insultos. Pero a partir de ahí tienes a las personas, sencillamente es focalizarlas y saber quiénes son en concreto, pero va a ser bastante fácil y una tarea, desde mi punto de vista, que tiene que ser rápida. Bueno, ya les digo, de momento hay una persona identificada entre quienes pudieron participar en esos hechos con el lanzamiento de objetos. Por tanto, Serafín, siguiente cuestión. Nos tienes que explicar el operativo de seguridad, además en un partido como este, que entiendo, no tengo la seguridad, pero entiendo que era declarado de alto riesgo, era un derbi madrileño, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién es el responsable de la seguridad y dónde cada parte es responsable de la seguridad? Me refiero a los aledaños del estadio y el interior del estadio. Es decir, entramos en el cómo se ha podido volver a producir un incidente de estas características. La pregunta es pertinente, porque además es algo que muchas veces es desconocido. Vamos a ver, fuera de los estadios, hasta el último acceso, es responsable la Policía Nacional. Una vez que se entra al estadio, responsable la seguridad privada, es decir, el propio club. De alguna manera son ellos los responsables porque es su estadio, es su espacio, por tanto es la seguridad privada. Los cacheos se tienen que realizar bajo supervisión de la Policía Nacional, porque de hecho las unidades de intervención están allí, pero lo realizan vigilantes de seguridad privada. Y hay una instrucción del año 2023 en la cual la responsabilidad de lo que pasa dentro de un estadio es del coordinador de seguridad, que junto al árbitro tienen la competencia para hacer lo que han hecho. En primer lugar, avisar por megafonía en caso de que se produzcan este tipo de altercados. En segundo lugar, un parón, que fue lo que se hizo. En tercer lugar, hubiera sido el desalojo de una grada y, por último, el desalojo total. Para estas dos últimas siempre se requiere, y para eso estamos, la presencia de los cuerpos policiales, es decir, la presencia de los antidisturbios, porque de alguna manera son los que tienen capacidad operativa para poder desalojar tanto la grada como el desalojo total. Pero hay que decir que la Policía Nacional obra a requerimiento de ese coordinador de seguridad y de ese árbitro, que son los responsables de la seguridad en los estadios.
Es decir, ¿se podría haber requerido la intervención de la Policía Nacional sin llegar, digamos, a ese último escalafón que nos decías? Es decir, solo si se hubiera llegado a el desalojo, a la obligación del desalojo de todo o de parte del estadio, ¿o se podría haber requerido la presencia de la Policía Nacional antes, cuando se produce el lanzamiento de los objetos? ¿A requerimiento de esas dos personas, el delegado de seguridad del club o el árbitro? En los dos momentos, nosotros estamos allí, las unidades de intervención policial están allí para servir, para estar a las órdenes de ese coordinador de seguridad y de ese árbitro, que son los ejecutores, son los que mandan allí dentro. Por tanto, en cualquier momento pueden requerir a las unidades de intervención. No son progresivas, esto quiero dejarlo bien claro. Si en un momento dado se produce pues un gran disturbio, pues sencillamente hay que desalojar la grada. Por tanto, no son progresivas. Y sí que tengo que decir que la Policía Nacional siempre está presente en todos los estadios, en los alrededores, en los aledaños del estadio y dentro de los estadios está al servicio, a disposición de ese árbitro. También, si me permites, desde mi punto de vista, y esto es algo subjetivo, a mí la actuación tanto del coordinador como del árbitro me pareció correcta, perfecta y ajustada a la ley del deporte, ajustada a la instrucción de la que hablo del año 2023. Pues mira, justo era la siguiente pregunta que quería plantearte, si tú consideras que la actuación fue la ajustada a las necesidades del momento o si crees que hubiera sido necesaria la intervención de la Policía Nacional en el momento de los lanzamientos de los objetos, que no se hizo ese requerimiento y no intervino por tanto. Correcto, a mí me pareció muy ajustada. Se ajusta a esta instrucción operativa de hace prácticamente un año, que es muy reciente, se ajusta a la ley del deporte y, por tanto, tanto el árbitro como el coordinador, desde mi punto de vista, cumplieron con su obligación. No avisaron a la Policía Nacional, no avisaron a los antidisturbios porque lo consideraron así pertinente y, de hecho, de los disturbios, bueno, pues estas personas violentas parece que calmaron su actitud. Muchas veces la presencia policial en estos dos momentos, cuando se avisa por megafonía o cuando se realiza un parón, quizás en muchas ocasiones pues tampoco es prudente poner allí un policía que parece que luego eres el objetivo de estos violentos. Por tanto, a mí sí que me pareció ajustada a derecho y ajustada a buen criterio, ajustada a protocolo la actuación del árbitro. Otra cosa es, y espero que me preguntes, es la actuación tanto del entrenador como de los futbolistas. Pues vamos a por ello. ¿Entiendes que de alguna manera han tratado de justificar lo que ocurrió, tanto algunos futbolistas como el entrenador? Vamos a ver, en un primer momento, evidentemente, sirvieron de ayuda. Y de alguna manera tienen cierta relación con estas personas violentas. Por tanto, en ese primer momento en el cual se personaron ante esta grada y pidieron un poco de calma a los más violentos, a los más radicales, yo considero que pudieron servir de ayuda. Pero hubo un segundo momento, cuando finalizó el partido, que se dirigieron precisamente a ello. Las conductas de los jugadores, me refiero, lo único que hacen es alentar otras de los violentos, dar protagonismo a los violentos, y esto es lo que no es necesario. Esto es lo que desde mi punto de vista se salió de un perfecto guión que se había realizado hasta entonces, tanto por parte del árbitro como por parte del coordinador. Del mismo modo, todas las declaraciones posteriores también están bajo supervisión de esta ley del deporte, y de alguna manera no ayudan el buscar culpables en las víctimas. Es decir, no podemos de alguna manera banalizar lo que hacen, no podemos justificar lo que hacen estos violentos. La ley del deporte es clara. Ante cualquier insulto, ante cualquier arrojar cualquier tipo de objeto, hay que actuar con contundencia, precisamente como se actuó. Por tanto, en un segundo momento, desde mi punto de vista, tanto los jugadores como el entrenador no han ayudado para nada a calmar la actitud de los violentos y a señalar a los violentos. Pues es interesante y muy pertinente porque además haces esa diferenciación. Tú consideras, lo digo porque también desde algunos ámbitos se ha criticado la actitud de los jugadores, del entrenador en el primer momento cuando se dirigen a ellos para intentar calmar la situación. Tú dices, eso puede incluso llegar a ayudar, pero es completamente reprochable la actitud posterior tratando de justificar, en parte al menos, entiendes, algunos de esos lanzamientos de objetos. Serafín Giraldo, gracias como siempre. Es más, te voy a pedir otro favor. Si no te importa, te llamamos en unos minutos para que nos hables de otra investigación, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió anoche en el Estadio Metropolitano, con la investigación en torno a por qué, cómo se pudo producir esa filtración que obligó a aplazar unas oposiciones, en este caso en Radio Televisión Española, de la que, por cierto, no se sabe nada. Así que si te parece, si nos lo permites, te llamamos en unos minutitos de nuevo, Serafín.
Lo que necesites y a tu disposición siempre, José Luis. Lo sé, Serafín. Y entre tanto vamos, le decía, a hablar de esa denuncia que se acaba de presentar hace escasamente una hora en la Fiscalía en torno a lo que veíamos de lo que ocurrió anoche en el Estadio Metropolitano. Esteban Ibarra, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que es el presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Por cierto, antes de que nos hables de esa denuncia que habéis presentado, que nos traes al plató, ha vuelto a ocurrir. Sí. Te lo digo porque siempre cuando hablamos me dices, si hay interés, se puede evitar, claro, pero vuelve a ocurrir. Vuelve a ocurrir, esto es reiterativo y como no se les para, como no avanzan en las medidas de sanción que debieran de contemplar por la propia aplicación de la ley del deporte, incluso la expulsión del estadio. Pero eso no se está haciendo, lo estamos viendo, y hombre, es ostentoso que salgan con disfraz, que salgan con capuchas, que además lo hayan anunciado, estaba anunciado todo esto días anteriores, que tenían que ir con máscaras para poder hacer los insultos. Bueno, los insultos racistas son un delito, que es lo que hemos venido a denunciar, pero había concierto, había preparación, y se produjeron durante el campo, durante todo el tiempo en el campo, pero especialmente en ese momento, y no solo ya a Vinicius, sino también a Courtois. Y todo esto, pues, como bien decía Serafín ahora mismo, todo eso está grabado. Lo que hay que hacer es una buena diligencia de investigación y poner a los responsables ante un juez. Bueno, y decimos, eso es lo que pretendéis, entiendo, con esa denuncia que habéis presentado, que acabéis de presentar, me decías hace escasamente una hora, ante la Fiscalía General del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Lo que pasa es que lo que queremos es que se vea todo el proceso, desde antes del partido, porque todo el mundo se está centrando en los 20 minutos del momento crucial, pero no, hay un antes y luego hay un después. De hecho, hubo familias que se marcharon porque habían visto conatos de pelea o agresiones, y luego incluso vimos después del partido cómo pisotearon, pues, una placa de referencia de personas importantes en el fútbol, entre las que estaba la de Courtois. Bueno, pues vemos por un lado que hay delito posible contra las libertades y derechos fundamentales, de incitación al odio, a la violencia y tal, pero luego también hay un daño a la dignidad. Es que con Vinicius siempre hay un golpeo constante, y con Courtois esta vez también podía haber un daño a la integridad moral, todo eso lo denunciamos. Y luego el altercado de orden público, pues que también puede estar tipificado en el ámbito penal, y si son por motivos agravados por las circunstancias que prevé el Código Penal, pues estaría en una etapa, en una fase superior. Yo no creo que se pueda pasar por alto que la gente vaya encapuchada a un campo de fútbol, y más para insultar, y más para cometer una acción delictiva como ellos lo han planteado. Por lo tanto, la pelota está en manos de la Fiscalía y en manos de la Policía Judicial, si pasa al juzgado, para hacer una buena investigación. Porque en la denuncia que planteáis, ¿a quién le pedís las responsabilidades? Entiendo que el club, habida cuenta de que todavía solo hay identificada una persona que presuntamente habría participado en ese lanzamiento de objetos, sí, ¿no? Sí, pero no es una denuncia al club o a una persona, es una denuncia de los hechos. Entonces lo que pedimos es para que se clarifiquen, inicien las actuaciones, se ¿no? inicien esas actuaciones de investigación, y entonces, pues, a lo mejor no es uno, sino son 50. Yo, por lo que he visto en las imágenes, suelen ser acciones organizadas. Es más, también señalamos un posible delito de asociación ilícita. Es que estos grupos, aunque sean informales, son unos agrupamientos asociativos ilícitos que se deben de desmantelar. Lo he dicho aquí en tu programa un montón de veces. Estos grupos deben ser contemplados como grupos de carácter ilegal, porque continuamente están cometiendo incidentes, sea de odio, sea de violencia, o sea de... y es que hace muy poquito han tenido problemas en un campeonato europeo también, o sea que es constante, ¿no? Pues Esteban Ibarra, que es el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, ojalá se consiga eso que siempre nos dices, se puede conseguir, se puede erradicar todo tipo de comportamiento violento del fútbol. Hace falta ponerse en serio. Si quieren. Si quieren. quieren. Gracias, Esteban. Hasta pronto. Vamos con nuestra línea editorial y a la vuelta, además nos hemos comprometido con Serafín